Hola, soy Luis Enrique Peñuelas Carrillo, soy filósofo, soy sociólogo, antropólogo también. Mm, Vamos a hablar sobre el lenguaje institucional y la palabra deber ser. Vamos a comenzar con el lenguaje institucional. El lenguaje institucional es rígido, es un lenguaje no flexible, es inmovible, no se mueve, es siempre el mismo, tiende a la rigidez. Es rígido. Un lenguaje institucional es poco creativo, es monótono, es rígido, no se mueve, es siempre el mismo, es repetitivo, es un lenguaje que contiene compulsión a la repetición, es decir, que siempre hace que se haga lo mismo, es un lenguaje que hace que las acciones se repitan cíclicamente, se forma una compulsión por repetir, por hacer rituales de repetición, ¿no? Es un lenguaje de mente, se buscan las mismas soluciones a diferentes problemas, se forma demencia al buscar siempre la misma solución a diferentes problemáticas. Es decir, hay un problema y yo en lugar de buscar una solución a ese problema, busco diferentes soluciones, pero las mismas al mismo problema. O sea, no hay una creatividad que me permita encontrar solución a esos, una solución diferente a los mismos problemas. Es un lenguaje que está reificado, es decir, ya está dado, ya está profundamente arraigado como algo que se presenta ajeno al sujeto. Es ajeno al sujeto del lenguaje institucional, pero el sujeto se apropia del lenguaje institucional porque así se socializó y así se aprende el lenguaje institucional como ajeno. Es de la institución y el sujeto la vive como propia, pero no es propia, es de la institución. Ejemplos del lenguaje institucional, pues la manera como nos dirigimos a las personas mayores, con respeto, la forma como nos dirigimos a los niños, como si fueran pequeños esclavos, la forma como nos dirigimos a los adolescentes, como si fueran seres que no existen, ¿no? Que están en condición de adolecer, de adolecer, ¿no? Es un lenguaje aprendido que difícilmente se va a quitar porque viene dado. Es un lenguaje que es de mente, o sea, que se va a repetir, está reificado, es ajeno a nosotros, pero nos viene dado como si fuera propio, es repetitivo, que tiende a lo mismo, y es un lenguaje rígido, que es siempre el mismo, y está rígido. Muy bien, ahora vamos a hablar de la palabra deber ser. La palabra deber ser es un significante rígido que evoca las órdenes de una institución, la forma de hacer de una institución con todo lo que ello implica: obligación, normalidad, socialización, rigidez. Es decir, es un significante rígido. Vamos a encontrar aquí palabras como deber ser. La palabra deber ser es un significante rígido. Cuando decimos es que debes hacer, nos estamos refiriendo a esta faceta del lenguaje institucional, ¿no? Es un significante rígido y si decimos debes hacerlo, significa que estamos apelando a la institución. En vez de decir necesitas hacerlo, estamos diciendo debes hacerlo. Entonces, estamos apelando a la institución. La palabra deber ser es un significante que es rígido, que evoca las órdenes de una institución, la forma de hacer de una institución con todo lo que ello implica, es decir, obliga, la palabra deber ser obliga, debes hacerlo, normaliza, ya lo hiciste, debías hacerlo, socialización, debes hacerlo para poder socializar al niño, ¿no? Y es rígido, rigidez. La palabra deber ser es rígida, no hay más. Debes hacerlo y debes cumplirlo. Es un significante que hipnotiza, es decir,
Cuando apelamos a la palabra deber ser, estamos apelando a la programación neurolingüística, que es cómo el cerebro identifica esa palabra como mm, de manera especial. Es decir, deber ser significa hipnotizar, ¿no? Porque estamos apelando a la rigidez, a la normalización, a la obligación, a la socialización, a la rigidez, ¿no? De la palabra deber ser, y además estamos a favor de la institución. Entra directamente en el consciente, opera en el superyo. La palabra deber ser opera en eso que Freud llamó superyo, que sería el ámbito de la ley, el ámbito de la normalización, el ámbito de lo que yo debo hacer, que como sujeto evalúo como aquello que debe ser. ¿Ok? Es complejo. Entonces apela a lo que la institución dicta como una orden normalizada. Es decir, la institución normaliza y va a normalizar si todos nos decimos es que tú debes hacer y tú debes hacer y yo debo hacer, todo se va a normalizar y al final vamos a terminar haciendo lo mismo, pensando lo mismo, diciendo lo mismo, sintiendo lo mismo. ¿Ok? Esto significa la palabra deber ser en el contexto de un lenguaje institucional. Espero que se haya entendido bien y seamos creativos. Vayamos más allá del lenguaje institucional y más allá de la palabra de deber ser. Hay una palabra que sustituye a la palabra deber ser, que es la palabra necesitas, que es mucho mejor. Porque si hablo de necesidad y no de obligación, significa que veo por mí y no por lo que una institución dice. Gracias.